Nueva versión para la compañera La Libertad. Milagros a la Libertad. Cumbia guayna. Si menor. ¿Cómo puede ser que la libertad de pensar y actuar ya no exista más? Ya no exista más. ¿Cómo puede ser que esto suceda? ¿Cómo puede ser? Preguntamos hoy que a la compañera la metan presa, que ya la detengan y sin razón. ¿Cómo puede ser que la libertad de pensar y actuar ya no exista más, ya no exista más? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la libertad de pensar y actuar ya no exista más? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Si ya hemos pasado la dictadura y hemos resistido los años 90, ¿cómo puede ser que se retroceda? ¿Cómo puede ser? Explícame vos. Vamos a luchar por justicia y paz, por la dignidad, justicia social. Grito libertad. Por eso cantamos, por eso bailamos, y así de este modo vamos reclamando. Vamos exigiendo, vamos declarando a la compañera la libertad. Y yo pido cárcel a los genocidas y a todos sus cómplices, cárcel común, pero a mis hermanos que resisten y luchan, para ellos declaro pronto libertad. Pedimos la cárcel a los genocidas y a todos sus cómplices, cárcel común, junto a mis hermanos que resisten y luchan, hijos de Gaitán, de Evita y Tupac Amaru. No nos vencerán, no nos vencerán, vamos a triunfar, vamos a triunfar. Siempre en unidad, siempre en unidad, vamos a luchar, vamos a crear poder popular, poder popular. Vamos a luchar, vamos a crear poder popular, poder popular. En nuestra Argentina del siglo XXI, en Latinoamérica eso no va. La persecución,
los presos políticos, como en Colombia, eso nunca más, a menos que esto sea una dictadura. Presos políticos nunca más, nunca, nunca más, nunca, nunca más. Persecución política no va más, a menos que esto sea una dictadura. Los presos políticos no, no, no van más, no, no, no van más. Pues la patria grande ya no es la misma, por nuestros derechos ni un paso atrás. Libertad, libertad, gritan nuestros pueblos, hoy por milagro, no es casualidad, no es casualidad, no es casualidad. Por nuestros derechos, no es casualidad, no es casualidad, no es casualidad. Hoy la patria grande grita libertad. ¿Cómo puede ser que la libertad de pensar y actuar ya no exista más?